La Universidad Lucena les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia. Me voy a permitir dar algunas indicaciones antes de iniciar. Este acto es un acto solemne en el que solicitamos en todo momento ser respetuosos, no aplaudir ni interrumpir, sino hasta el final de la ceremonia. Damos la más cordial bienvenida a los familiares y amigos que nos acompañan y les solicitamos mantener siempre los micrófonos apagados. Estamos aquí reunidos para presenciar el examen recepcional del pasante Arlet Mara Valeria García Sánchez, postulante a obtener el título de licenciada en Periodismo y Comunicación Social. Tengo el honor de presentarles a los miembros que conforman el sínodo. Preside este jurado, licenciado Enrique Novoa Pérez, licenciado Leonardo Jiménez, y como secretario, licenciado José Luis Rojas Ramírez. Solicitamos al presidente de este honorable jurado tome la palabra. Licenciado Enrique Novoa Pérez. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar esta tarde reunido con ustedes, familiares de Arlet, amigos. Y pues vamos a pedirle a Arlet, por favor, que pueda comenzar con la presentación de su exposición, y para esto tiene 20 minutos. Adelante, Arlet. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por acompañarme en esta presentación de mi tesis, aún en la virtualidad, es muy valioso para mí. Y bueno, doy inicio a mi presentación. Realicé una investigación, en este caso una tesis titulada Periodismo feminista como transformación social consciente. Para ponerlos en contexto un poco de qué va la investigación, voy a pasar a definir qué es el periodismo, qué es el feminismo y de qué manera contribuye en la sociedad. El periodismo es una metodología que sirve para dar información valiosa. El feminismo es una doctrina o movimiento social y político que pide la visibilidad de las capacidades, conocimientos, autonomía, derechos y valía de las mujeres. Y en conjunto estas dos ramas en la sociedad buscan hacer como una imagen más acercada a lo que es la realidad y también contribuir a resolver conflictos que se den en las sociedades modernas. En este caso, en la sociedad mexicana, estamos padeciendo una problemática de incremento de violencia contra la mujer. El año pasado se dio un aumento de 8 a 11 feminicidios al día, y en este año, debido a la pandemia, se dio un aumento en la violencia familiar y en las llamadas al 911. Según estudios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y parte como consecuencia de este hecho, a partir del año pasado se han dado movilizaciones, incidencias y activismo por parte de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas que buscan hacer valer sus derechos, sus reconocimientos y poner como eje central la violencia que se está viviendo en el país. Sin embargo, la respuesta por parte de la sociedad ha sido de manera negativa, a lo que están juzgando más la forma en la que las jóvenes están manifestando que el contexto por el cual lo están haciendo. Y parte de este problema es la forma en que los medios han hecho las coberturas mediáticas, y por esto nace esta investigación. Esta investigación comienza como una forma de analizar el periodismo que tenemos actualmente y por qué los mensajes están siendo transmitidos de una manera cinética, profesional, desde una visión androcéntrica y misógina, y cómo les hace falta la humanización dentro del periodismo. Para esto hice un análisis de antecedentes históricos de cómo es el periodismo, y el periodismo fue hecho y ha sido de los hombres. Esto significa que ellos
son los que han decidido qué hay en la agenda, cuáles son los temas que vamos a cubrir y cuáles son los de mayor relevancia, poniendo siempre como eje central los temas de notas amarillistas y notas rojas, que en vez de darle información a la sociedad, han hecho más crecer el morbo y los juicios de valor sobre los temas que están pasando. En específico, han dejado de humanizar los temas y los han presentado más como formas de vender. La ética del periodismo es informar, es dar a conocer hechos valiosos y contribuir a que la sociedad tenga un cambio, cosa que ahorita el periodismo mexicano no ha estado haciendo. Sí existen periodistas que han puesto como eje principal los problemas de la sociedad, no en específico de temas de género, pero sí cuáles son los temas donde más se vulneran, como es Ángeles Mastretta, Lidia Cacho, Elvira Carballido y Denise Maker. Y actualmente en la sociedad mexicana estamos teniendo un gran aporte en los medios independientes por parte de periodistas. Las periodistas mujeres están representadas en los medios como directoras generales o como editoras, pero el alcance que tienen los medios tradicionales en comparativa con los medios independientes es mucho mayor. Entonces, lo que buscamos es un periodismo que llegue a más poblaciones de una manera distinta de narrar y a través del periodismo no solo independiente, sino que haya un cambio en el periodismo tradicional. Y así es como comienza la propuesta de esta investigación. Primero se hizo un análisis de cómo estaban representadas las noticias en los medios de comunicación, donde resultó que el principal motivo era que había muchos estereotipos ya sean razón de género, es decir, de la idea mal concebida que tenemos de qué es una mujer, y después en las notas sobre feminicidio también había muchos estereotipos, como hacía mención, de cómo son las mujeres, pero también si eran buenas o malas, en esa categoría las definen, para ver si su caso tenía mayor cobertura o menor. Y para esto, disculpe, y fue por ello que yo propuse el tener un periodismo con una narrativa y una agenda distinta. Actualmente en México sí hay medios que se dediquen a difundir los temas que acontecen a las mujeres, como es el caso de Comunicación e Información de la Mujer, Mujeres en Red y Malvestida, pero su agenda va más enfocada en razones de género, es decir, que son temas que solamente por ser mujer nos incumben, pero los temas de violencia que estamos viviendo actualmente no solamente se dan por ser mujer, también hay muchas más vertientes que pueden contribuir a que seamos vulneradas, y por eso se proponía hacer un periodismo que estuviera basado en la agenda feminista y también que fuera desde una mirada interseccional. La interseccionalidad fue acuñada por la académica Kimberly Williams en 1989. Ella era una académica y crítica de la raza, sobre todo de la afrodescendiente, y decía que la interseccionalidad debe de hacer una unión entre el periodismo y el activismo, dejando de lado los discursos de odio y de manera que sean presentadas las noticias de una forma más amplia, ética y desde una visión distinta. Y bueno, la interseccionalidad abarca lo que es el género, la raza, la clase, la edad y la orientación sexual. Es decir, que las mujeres no solamente son vulneradas por su género, también son vulneradas por su, como mencionaba, raza, estatus social, por la edad, por la orientación sexual, y cada una también tiene sus distintas ramas. Entonces, en unión con el crear una nueva agenda periodística que esté
a la vez relacionada con la agenda feminista, desde una mirada interseccional, va a hacer que el periodismo tenga una nueva agenda. Esta nueva agenda también va a poner como eje central los temas, no solamente los que mal llamados temas de mujeres, temas que solamente les corresponden a ellas, sino temas que pueden hacer que la sociedad tenga una visión distinta. Por ejemplo, propuse la orientación sexual, la independencia, la autonomía y también, la discriminación salarial, y todo a partir de un lenguaje distinto, en este caso un lenguaje inclusivo, para que sea más completa la forma en la que se están transmitiendo los mensajes. Me propuse 3 capítulos. El primer capítulo es lo primero mencionado, los antecedentes históricos del periodismo feminista. El segundo capítulo eran las interpretaciones y el análisis de las notas y cómo se puede crear una transformación social consciente de las mujeres. El tercer capítulo son los valores éticos y profesionales que tienen que tener las periodistas, la nueva agenda feminista y la nueva agenda de temas de comunicación. Mi hipótesis inicial de que si podíamos tener un periodismo que no solamente viera las cosas de manera lejana, sino que también fuera partícipe de ello, sí fue comprobada, de manera que sí se puede crear un nuevo periodismo, sí se puede crear una manera distinta de narrar, sí podemos comenzar a hacer una agenda mediática que deje de vulnerar a las minorías. Las mujeres no son minorías, son la mitad de la población, pero sí se le es considerada como tal. Y sobre todo que dejemos de cosificar a las mujeres y los estereotipos que las acontecen. Y mis aportaciones finales es que tenemos que seguir cubriendo los temas desde una agenda feminista. La agenda feminista no solamente busca decir las mujeres son vulneradas o son violentadas, también dice las mujeres tienen capacidades iguales a las de los hombres, no por encima ninguno del otro, y podemos trabajar en conjunto. Tenemos la idea errónea de que los temas feministas solamente involucran a las mujeres. Las mujeres son las que están creando el cambio a partir del feminismo, pero no podemos crear el cambio si la otra mitad de la población no está siendo consciente de los temas que están pasando, y entonces solo nos dedicamos a seguir capacitando a las mujeres para ver las cosas desde otra narrativa, y por otro lado dejamos que la otra mitad de la población la siga viendo de la misma manera. Y lo principal es que tenemos que dejar de lado que el periodismo es objetivo y neutral. No existe un periodismo objetivo y neutral, siempre tomamos una posición. En este caso tomamos la posición de poner como eje central la violencia que está ocurriendo contra las mujeres y todas las maneras que podemos erradicarlo. También los violentadores, que no solamente son los hombres, sino todos estos grupos que ponen en cuestionamiento todos los sucesos. Y lo principal, que tenemos que aprender a erradicar el sexismo de las noticias. Tenemos que también dejar de pensar que el periodismo solamente existe para vender, que el periodismo solo se basa en cuántas vistas tiene, en cuántos accionistas tiene. El periodismo inició como una idea de comunicar, de transformación, de cambios, de poder tener libertad de expresión. Y últimamente hemos dejado de lado esos pensamientos y nos hemos enfocado en verlo desde lo monetario en vez de lo humano. Y por eso siento que es importante tener una nueva agenda. Quizá de esta manera el periodismo y la sociedad mexicana serían distintos, dejarían de ser considerados como machistas, como misóginos, como una sociedad que no se involucra por los temas que
que están ocurriendo y trata de taparlos. Tenemos que también ver todo esto desde como si fuera nuestra trinchera. Ya los periodistas no nada más hacemos noticias por hacerlas, también si nosotros tenemos una visión, ética, unos valores, todo eso tenemos que proyectarlo a través de las noticias. Entonces, la unión del activismo en el periodismo sí puede crear un cambio, sí puede hacer que pensemos, analicemos y narremos las historias desde una perspectiva distinta y que el periodismo se concentre más en la humanización que en el compartir, que en el vender, disculpa. Y en eso se basa mi propuesta. Un periodismo feminista, es decir, un periodismo basado en la agenda feminista como transformación social consciente. La transformación sabemos que no se puede dar de un día para otro, es un trabajo que tenemos que dar entre todos, pero sí podemos comenzar haciendo los aportes desde una agenda mediática distinta y desde, sobre todo, unas narrativas distintas. Y esa es mi presentación de la investigación. Y como conclusión, todo lo dicho anterior, pero sobre todo que los acontecimientos no son ajenos a nuestra realidad. Yo no estoy hablando de cosas que le pasan a otras personas. Como mujer nacida en el Estado de México, toda esta violencia de la que estoy hablando también me repercute, y por eso es que busco un periodismo que haga que las personas se involucren de la misma manera en que yo lo podría hacer siendo solamente espectadora, y que también dejemos de lado que el cambiar las narrativas no puede hacer cambios. Estas mismas problemáticas, en específico la de la violencia, está impidiendo que nos desarrollemos como sociedad, está promoviendo que la violencia siga en aumento, está promoviendo que se incumplan los valores de información y sobre todo que existan altos niveles de ignorancia en la sociedad. La sociedad, los medios y el feminismo sí podemos lograr un cambio. Y con esto doy como concluida mi presentación de la tesis. Ok, te agradecemos mucho tu presentación, Arlet. Y bueno, a continuación vamos a pasar a hacerte una serie de preguntas, cada uno de los sínodos. Tú puedes utilizar tu tesis en cualquier momento. No es que te debas de saber de memoria todo esto. Puedes consultarla en cualquier momento y referirnos a alguna página si es necesario. Vamos a ceder el uso de la palabra, primero que nada, a nuestro vocal, el licenciado Leonel Sosa Jiménez. Adelante, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero felicitarte. Digo, el hecho de que ahorita ya no es común personas que se animen a hacer una tesis. Yo recuerdo desde el principio, tú decías, yo voy sobre una tesis, y eso ya no es algo tan común, y eso es algo muy aplaudible el hecho de que te hayas aventado. Segundo, que también yo creo que tengo que reconozco y aplaudo, tu tema es relacionado al feminismo, y que tienes un sínodo lleno de caballeros. Es algo también así como que hasta hace un poco como de antítesis con respecto a lo que estás planteando, ¿no? O sea, un poquito desde una perspectiva. Desde otra, pues me pusiste a estudiar, literalmente me pusiste a estudiar. ¿Por qué? Estamos en una época en donde, te voy a decir yo como varón, me da miedo ya saber con qué palabras manejar esta situación del feminismo. Tú mismo lo has planteado en esto, es un problema cultural, en donde, de acuerdo a lo que leí de tu tesis,
ese problema cultural no es que esté del lado de un género o del otro género, sino que ya se ha estado evolucionando y que ya se nos ha quedado el chip aquí puesto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo quiero decir algo, digo, ¿y cómo lo voy a decir sin que se tome ofensivo, aunque sin que se tome defensivo? Y pues por eso te digo, me pusiste a estudiar, así literalmente. Así que voy a tratar de irme muy, con cuidadito, ¿no? La primera pregunta que yo, sí hice algunas, perdón, voy a tratar de ser rápido y concreto. Yo te preguntaría, porque sí lo mencionas en alguna página, la situación del machismo. Yo te preguntaría, ¿el matriarcado es un detonante del machismo? Sí, sí es un detonante porque en la sociedad mexicana somos educadas y educados por las mujeres y el machismo no está ajeno tampoco a las mujeres. Somos también vamos como replanteando todos estos conocimientos. Si a mí me lo enseñó mi mamá porque ella lo normalizó, ella se lo enseñó a su mamá porque lo normalizó. Y aunque digamos, no, es que en México, pues las mamás son las jefas de la casa, ¿no? Como se les hace mención, pero no porque sean las jefas de la casa significa que ellas también están educadas o tienen el interés por ver si las prácticas que han estado realizando durante toda su vida son correctas, no se han puesto a cuestionar qué tiene de malo o qué cambiaría si ellas dieran otro tipo de educación o ideología. Entonces, se tiene datos históricos de que las sociedades, las civilizaciones antiguas, matriarcales, tenían un mayor desarrollo y tenían mayores conocimientos y trajeron a la sociedad actual cosas como la agricultura, pero eso fue cuando la única idea y la única creencia era a partir de cómo ellas se educaban. Pero ya el momento en el que entró también el hombre a estas nuevas prácticas, entonces, más que un matriarcado que se basara en estas ideas, era un matriarcado que se basaba en las mismas ideas que los hombres también planteaban. Ok, de hecho, ahorita tocaste un punto de una de las siguientes preguntas que te iba a hacer, entonces sí influye. Ahora, dado a eso, yo pienso que hay una línea muy delgada. La propuesta que estás haciendo se me hace maravillosa. O sea, estoy siendo totalmente compatible con eso y trato de hacerlo de una manera de plática. ¿Cómo en un momento dado, el hecho de que exista a lo mejor un grupo social que tenga los problemas culturales heredados, ¿cómo evitar que se tome de una manera antihombres, por decirlo así, el planteamiento que estás haciendo? O sea, literalmente, digo, no estamos ajenos a que hay quienes están en línea contigo y hay quienes prácticamente se está aprovechando la situación para decir los hombres no. ¿Cómo plantearlo? Obviamente cultura lo planteas y todo. Tú lo estás diciendo que a través de periodismo de damas hacia damas, ¿no? Pero de una primera instancia, ¿cómo evitas que se tome tan a lo mejor tan agresivo, si se vale la palabra? ¿Sí me expliqué? Sí. Es que la palabra feminista está siendo demasiado estigmatizado y también dejamos de lado que es un movimiento social y político, es decir, que también tiene muchas doctrinas, muchas raíces, y sí pueden existir grupos que digan, yo no me quiero relacionar de ninguna manera con los hombres, yo no quiero formarlos parte incluso de mi vida. Y entonces, por eso es importante que antes de todo meternos a investigar y decir, ok, ¿qué es el feminismo? ¿No? Creo que tenemos muchísimo acceso a distintas informaciones, ya sea libros, a portales, y una vez que tenemos claro qué es el feminismo, sabemos que el feminismo no tiene nada que ver con odiar a los hombres, con alejarlos de... Entonces, es más una cuestión de ignorancia cuando nos tomamos tan real esto del feminismo, odia a los hombres.
A eso voy, precisamente. Tú estás diciendo un cierto nivel cultural, a lo mejor podemos haber personas que leamos o no, pero una triste realidad, y lo mencionaste también, en México, no todas las personas tenemos esa facilidad, ¿no? Y culturalmente está muy arraigado. Y a eso es exactamente a lo que voy. A lo mejor una ama de casa, un matriarcado que aplaude al hijo a mi hijo lo cuidan, a mi hijo denle de comer, a mi hijo, y tú le llegas con una de estas ideas, no hay peligro que le alimentes ese matriarcado erróneamente, precisamente por la ignorancia. No, para allá iba mi pregunta. Entiendo que para las personas que podremos tener un poquito más conocimiento de causa, la perspectiva ya va cambiando, pero para lo normal. Ok, el feminismo tampoco es una imposición. Si yo, por ejemplo, les menciono a las amas de casa, mira, el feminismo trae una propuesta de apropiarse de los espacios domésticos y de los cuidados, y dejar de verlo como un espacio de esclavitud para verlo como un espacio de creación. Quizás ellas puedan reflexionarlo, pero no necesariamente tengo que volverlas parte del movimiento. Hay una consigna feminista que dice que todas están incluidas en mi lucha, o seguimos luchando por ellas, y es justo el respetar las decisiones y las ideas de cada una. No necesariamente todas tienen que entrar, no todas tienen por qué cuestionárselo, todas tenemos, como también decía, contextos distintos. No todas vamos a poder pensar de la misma manera. También hay muchos espacios de acceso libre, justo para que las personas de bajos recursos también puedan tener acceso a estas nuevas reflexiones y estas nuevas ideas, pero como mencionaba al principio, a nadie se le está diciendo que es de a fuerzas, de como eres mujer tienes que ser feminista, ¿no? Más bien, o como eres hombre tienes que estar en contra del feminismo, sino solamente ver por qué está tan importante en este momento el movimiento y tratar de cuestionarlo. Qué es lo que, más bien tratar de escuchar, qué es lo que nos quieren decir las feministas y ya ver si lo tomamos o no. Sí, o sea, no hacer prejuicios sin antes saber de qué se está tratando, ¿no? Bien, voy con otra, Arlet. Parece ser que históricamente, obviamente esto es un error cultural, y tú también lo mencionas, el hecho de que exista el dominio de los hombres y todo, es cultural. Lo mencionas en tu tesis y también lo acabas de mencionar. Sin tanto, aquí en esto no está en tu tesis, pero ¿dónde empezó el error? No en México, históricamente, ¿dónde empezó el error de darse el privilegio a los hombres y no a las damas? Es que hay muchas vertientes. Por ejemplo, en el desarrollo social se dice que las mujeres eran, o sea, todos estábamos regidos por el matriarcado y las mujeres eran las que estaban al mando. Y como también mencioné, ellas inventaron la agricultura y los hombres inventaron la casa. Entonces hubo un momento en el que era como que las mujeres están trabajando dentro del hogar, haciendo la agricultura, y los hombres están saliendo. Entonces, como ellas tenían la facilidad de estar muy cerca del espacio doméstico, también decían, bueno, pues yo me encargo de las labores, del cuidado de los hijos, y entonces los hombres lo comenzaron a normalizar como si estas fueran prácticas propias de las mujeres que se fueron recreando. Okay. Ahí comenzó. Pero también existen las ideas religiosas de que el conocimiento pues viene, como dicen, ¿no? Dios es hombre, Dios creó a otro hombre a su semejanza, y Dios creó a partir de la costilla del hombre a una compañía. Entonces ahí ya se le está quitando todo el valor a la mujer y le están poniendo en el segundo plano. Ok, muy bien, muchas gracias. De hecho, literalmente estoy haciendo preguntas porque tu tesis me absorbió, o sea, quiero saber cuál es la vertiente. No te estoy diciendo, a ver, ¿qué dice en la página 30 y tantos, no? Sino realmente me interesa el punto de vista. Y hay otra pregunta que tú mencionas, los derechos humanos, también por ahí lo estás mencionando. Sin embargo, te pregunto, ¿conoces el caso de Digna Ochoa sobre los derechos humanos que pasó en Veracruz? Por ejemplo,
y lo relaciono con dos cosas que habías dicho. Muchas veces esta situación del feminismo y todo es más por situación de ventas, de mercadotecnia, de dominio y todo eso. El hecho que exista un movimiento como el que tú estás promoviendo, tarde que temprano va a afectar intereses. Tarde que temprano va a afectar intereses. Y obviamente, como lo estás proponiendo, es no echar la cubetada de golpe, sino poco a poco vayamos haciendo conciencia y a lo mejor no afecte tanto los intereses. Sin embargo, por ejemplo, lo que pasó con Digna Ochoa, que unos ya dicen que sí se suicidó, otros que no, que fue porque afectó intereses. ¿Hasta dónde en un momento dado es tu perspectiva de mantener esta postura que tienes? Obviamente ideal es muy padre, pero ya cuando llega a afectarte a ti o a personas cercanas a ti, ¿cuál sería como tu estrategia? Es esta, y una última pregunta, ya sería próxima. Ajá. Bueno, también dentro de las redes de mujeres, se están haciendo redes de mujeres periodistas que están capacitándose para saber qué hacer en caso de acoso en las redes sociales, qué hacer en caso de acoso en los planos físicos. Ya están buscando formas de cuidarse, porque si no sería un retroceso. Si yo digo, bueno, ya comenzaron con las amenazas, ya no voy a poder seguir cubriendo notas de feminicidio o notas de violencia contra la mujer. Entonces, ¿dónde quedaría también mi ética profesional del cambio que yo quiero hacer si me voy a, ¿cómo se diría? Malamente echar para atrás, ¿no? Justo por eso es como, ok, un ejemplo, me están acosando por una nota que voy a hacer, por algo que voy a cubrir que involucra grupos de poder, y entonces compañeras periodistas dicen, no te preocupes, nosotros ya tenemos contactos con la seguridad digital, ya sabemos qué podemos hacer en casos. Existen grupos como aquí en México uno que se llama Vita, que se encarga en específico de los casos de acoso y violencia en lo digital, y entonces de esta manera ya podemos sentirnos más protegidas. Creo que en ninguna área estamos alejados de que los grupos de poder quieran intervenir, y sobre todo en el periodismo. El periodismo es el grupo en el que más todos quieren que se digan los discursos como ellos lo plantean, pero sí es importante que no sigamos haciendo retrocesos, que si ya dijimos, bueno, yo me voy a enfocar en el periodismo feminista, pues continuemos. Bien. Y ya para la última que hago, nada más, no es pregunta, me llama mucho, lo pusiste en la página 54, el hecho de cómo se está dando la misma noticia y que incluso la redactan los varones, ¿no? Lo mencionas así. Tú no aplaudes el hecho de que glorifiquen a la víctima, que la glorifiquen precisamente diciendo, era una super estudiante, era líder, era estereotipo, precisamente como la sensibilidad como de un globo, con tantito que resulta que no, que se había ido con el novio, literalmente la derrumban, y eso en vez de apoyar a lo que estás, a lo que te refieren, como que se lo merecía, por eso se lo hicieron y todo eso. Eso me llama mucho la atención, y nada más era algo que yo quería comentarte. Pues muchas gracias. Realmente creo que yo por mí me pasaría mucho más tiempo platicando contigo, porque digo, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Pero por mí, mi intervención hasta ahorita es hasta aquí. Muchas gracias, licenciado Novoa. Muchas gracias, licenciado Leonel Sosa Jiménez. Y vamos a continuar la siguiente ronda de preguntas, que está pues a cargo de nuestro secretario, el licenciado José Luis Rojas Ramírez. Adelante, licenciado. Muchas gracias, presidente. Bueno, para empezar quisiera felicitar también, igual que lo hizo el maestro Leonel Sosa, a nuestra querida Arlet Mara Valencia, porque tocó un tema muy valiente. Además de hacer tesis, tocó un tema muy valiente que en estos tiempos es necesario analizar. Es un tema que no nos debemos de callar en la prensa mexicana. Y aquí ya me remonto más como viejo reportero que como otra
circunstancia. Y voy a hacer un pequeño preámbulo para las preguntas. Debemos recordar, luego en México somos dados a que nuestra memoria se diluye. Un día pasa una nota y al otro día esa la sustituye y se acaba. Si no tuviéramos en este momento el terrible caso de esta pandemia, la agenda en este país sería la violencia de género. Nos quedamos con eso en marzo cuando empezó la pandemia. Las manifestaciones, las quejas, cuando se conmemoró el Día de la Mujer y todas estas protestas. Vivimos en una entidad federativa, el Estado de México, a metros de Coacalco, donde está la Universidad de Lucerna, en Ecatepec. Tenemos el récord en feminicidios cada año, y esto simbra y desde luego trastoca los temas valientes que está analizando Arlet. Por eso la felicito, no nada más por hacer una tesis, sino por tocar temas que luego duelen a las mujeres y nos duelen también a los hombres, porque decimos, bueno, pues, ¿en qué tiempos, en qué sociedad vivimos? Y estos temas nos permiten a todos los que estamos en este momento y a los que tuvimos la oportunidad de leer esta tesis con antelación, pues llegar a reflexiones profundas. Muy bien, la felicito, Arlet, quedé encantado, incluso tuve el privilegio de ser su asesor, así es que quedé encantado con su total libertad y con su enfoque que le dio a esta investigación tan extraordinaria. Más que preguntas, son reflexiones que me permito hacerle, Arlet, para que usted nos ayude a complementar estas reflexiones. ¿Qué agenda feminista, con base en su tesis, qué agenda feminista deberá tener entonces el periodismo en México? Ok. Lo más importante serían las nuevas economías. En estos tiempos ya no la economía solamente se basa en el yo te doy y tú me das algo a cambio. También existe una repercusión de la realidad. Existe un caso de un libro titulado ¿Quién le preparó la cena a Adam Smith?, donde Adam Smith, para poner en contexto, es un economista que dio grandes aportes a cómo se basaban los ingresos, y justo este libro propone quién le preparaba la cena, era quién estaba al cuidado de las comidas que él ingería, de las ropas, de las labores domésticas, y esas también son parte de la economía, economías que él no puso como eje principal, pero que son las más importantes. Por ejemplo, en el caso de México, apenas ayer fue el día de visibilizar a las trabajadoras del hogar y las remuneraciones que tienen que recibir. Entonces, lo principal sería las nuevas economías feministas, en específico de los domésticos y los cuidados. Después sería la sexualidad e identidades. También hace poco tuvimos el caso de Menstruación Digna, que es una colectiva que trata de visibilizar cómo los productos de higiene de las mujeres están con un IVA muy alto, y cómo pues, las mujeres tenemos que comprarlos cuando es una necesidad primaria nosotras. Y eso sería parte de lo principal. Y también las identidades. En estos tiempos es muy importante que tengamos valías y reconocimientos sobre los pronombres que queremos utilizar y sobre cómo queremos relacionarnos también afectivamente, y la parte de los autocuidados. Los autocuidados, como mencionaba, las mujeres siempre han estado como a cargo de los cuidados, pero nunca han estado a cargo de ellas mismas. Tenemos los casos también de salud mental, de amor propio, de los cuidados físicos, y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres. Esos serían mis 4 puntos importantes que debería tener la agenda: nuevas economías, sexualidad e identidades, autocuidado y violencia contra las mujeres. Excelente. En ese contexto, hilado con esto que acaba usted de platicarnos, de contestar, ¿estamos preparados en este país 2020? ¿Estamos preparados para una agenda feminista en el periodismo? ¿Cómo la ve usted?
Siento que aún falta mucho para que se llegue a plantear como algo real. Ahorita es una propuesta porque sigue habiendo muchos errores dentro del periodismo, sobre todo, como hacía mención al principio de la presentación, cada que se van a cubrir movilizaciones e incidencias, siempre tiene una respuesta negativa. Entonces, no sabemos cómo cubrir estos hechos que al parecer son nuevos para la sociedad, que no saben cómo decir las feministas o jóvenes feministas están manifestando, ¿no? Entonces, hasta que no aprendamos a capacitarnos, tanto los medios grandes, los medios chicos, los periodistas y las periodistas independientes, no vamos a lograr pues este cambio en la agenda periodística. Muy bien. Cuando empezó a hacer sus planteamientos el maestro Leonel Sosa, muy observador, y me llamó la atención un pasaje de su tesis, muy observador, el maestro Leonel Sosa dice que somos un jurado de 3 hombres, pero aquí hay 2, o somos un jurado muy feminista, liberal, consciente y responsable, o muy buenos comunicadores para estar en estas circunstancias, y sobre todo una universidad tan extraordinaria como la nuestra, que tiene una rectora, que tiene muchas directoras, afortunadamente, y que tuvieron la libertad de asignar a maestros varones para este examen, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque en contra de esta circunstancia tan simpática que se dio cuenta con agudeza el maestro Leonel, vi en la parte inicial de su tesis una foto que me prendió el foco con el tema de su tesis. El señor Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, con otros 3 hombres, haciendo una mesa de debate sobre feminismo, en lo cual se refiere precisamente a esta cerrazón que existe. Vámonos al tema de las soluciones. ¿Qué soluciones propone usted, tanto en su tesis como de manera abierta en este momento, precisamente para dar espacio al tema fuerte de su idea general del feminismo? Adelante. Lo primero que propondría sería que hubiera expertas al inicio de cualquiera de las problemáticas, porque como mencionaban, en México existen muchas periodistas con una gran trayectoria, con mucha investigación, tanto de los ámbitos de feminismos, de género, también en otras áreas, y no se les da el reconocimiento como expertas. Entonces, eso sería lo principal. También un manual de ética y redacción. Ahorita tenemos mucho estigma sobre el lenguaje inclusivo y porque no está aceptado por la RAE y si debe de ser o no ocupado, pero hay muchas maneras de utilizarlo, no solamente es con el uso de la E, también podemos, hay medios de Latinoamérica, en específico uno argentino, que en vez de utilizar la E, utiliza todo en femenino. Esa es su manera de visibilizar a las mujeres, y así nos podemos hacer más aportes. Y también dentro del manual de ética, que exista una forma de coberturas periodísticas. Recientemente el Programa para el Estudio de la Violencia sacó un caso de cómo cubrir temas de feminicidios, y te dan distintas propuestas de qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer, y que creo que es algo que no solamente las periodistas tienen que aprender a cubrir los temas con un enfoque feminista, también los periodistas hombres pueden tener ese acercamiento para que exista una visión más amplia de lo que están planteando. Y otro punto sería dejar de lado que el periodismo es ajeno a la realidad. Sí, me parece un punto muy importante, porque la manera en la que nosotras pensemos es la manera en que vamos a narrar las historias. Si yo tengo juicios de valor
o juicios sobre la manera en la que se manifiestan, o juicios de si es o no importante un tema, inconscientemente así lo voy a transmitir. Y entonces así va a estar llegando a nuestros interlocutores. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los temas que estamos narrando y saber que tampoco son ajenos a nuestra realidad. Y esas serían mis 3 propuestas. Excelente. Casi por último, después de esta pregunta concluiría con una final que también sería una pequeña reflexión. Bueno, pues no dejo de ser reportero y de angustiarme de los feminicidios que están ocurriendo en México. Bajan muchos delitos, pero el feminicidio no. Incluso es gravísimo esta situación que todas y todos los que estamos participando en este acto solemne, sabemos que hasta en radio el gobierno le dice, transmite anuncios, dice, oye, vecina, si sientes que te van a golpear en tu casa, vamos a hacer un código y ahí me avisas y ya aviso a la policía para que no te maltraten más. Qué terrible. Pero bueno, es una realidad que está ocurriendo, que así somos en esta terrible circunstancia y yo por eso aplaudo mucho el tema de su tesis, que es muy valiente e imprescindible en estos momentos para atacar este tipo de situaciones. Y en ese contexto le preguntaría, ¿qué relación puede tener o cómo ayudar con el periodismo feminista a bajar las agresiones contra la mujer, sobre todo los feminicidios que tanto nos laceran como país y sociedad? Ok. Lo más importante sería aprender a nombrarlos. En las notas periodísticas se sigue utilizando los términos homicidio y tenemos una ley que es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la antropóloga Marcela Lagarde, donde ya acuña el término feminicidio. Entonces, es lo principal, tenemos que aprender a nombrarlo, tener que dejar de decir el homicidio de la mujer, decir, el feminicidio, y entonces comenzar a cubrir la noticia desde ese enfoque. También aprender a no revictimizar, que es algo como lo que es el profesor Leonel mención. Seguimos catalogando a las víctimas como buena o mala víctima, y entonces también hacemos que se cree un juicio de valor de si es necesario o no que se realice la cobertura de su caso, o no, fue una mala víctima, entonces por eso mejor nada más lo damos como otro dato más de feminicidio que se dio. Y lo más importante es que tenemos que dejar de poner a los supuestos agresores como eje central de las narrativas. También como puse en la investigación, como el hecho de feminicidio que se dio aquí en Coacalco en febrero, la nota del portal de noticias de Coacalco era sobre el presunto agresor haciendo un intento de suicidio, pero eso no era la noticia. La noticia es que una adolescente había sido violentada por un familiar directo. Y entonces también teníamos que humanizar. Creo que ese también es uno de los puntos claves. Hay que humanizar a los feminicidios, porque no solamente es un dato más, no es para decir en las noticias, 11 mujeres están siendo asesinadas al día, es decir, esas son 11 vidas, 11 mujeres que eran hijas, que eran hermanas, que eran familiares, que eran amigas. Entonces, si no aprendemos a humanizar las prácticas de violencia que se están dando, no vamos a aprender tampoco a erradicarlos. Y también un punto que no se menciona en las noticias es todo lo que trae consigo un feminicidio. Hay altos índices de orfandad por feminicidios. En el periodo de enero a mayo se dio el registro de 373 niños, jóvenes y adolescentes que quedaron en situación de orfandad, y en su mayoría quedan al cuidado de las abuelas maternas y no están recibiendo apoyos. El DIF el año pasado sacó un comunicado de que iba a comenzar a dar apoyos a las víctimas, a las víctimas secundarias, en este caso, los que quedaron en orfandad por los feminicidios, pero nada más se quedó en eso, en palabras, no se quedó en ya hechos, y a esto sumémosle los registros de este año.
Entonces, es muy importante esos puntos, visibilizar el término feminicidio, cubrir las noticias como tal, dejar de poner como eje central a los supuestos agresores, dejar de revictimizar, ver las consecuencias que traen los feminicidios y, sobre todo, aprender a humanizarlos. Excelente. Por último, en su investigación, que le comento, tiene mucha profundidad, ojalá se anime después escriba un libro. En su investigación, yo noté algo muy valioso. Usted lo comentó hace un momento al contestarle al maestro Leonel, que somos prácticamente mujeres y hombres, somos mitad y mitad casi, ¿no? 51 punto y tantos las mujeres, 48 punto y tantos los hombres, según lo que tiene el INEGI registrado, ¿no? Por estas identificaciones. Bueno, ¿qué propone usted en su estudio, en su investigación sobre equidad de género? El término de equidad de género también es algo complicado porque seguimos creyendo que la equidad viene en las mujeres se quieren comparar con los hombres o quieren tener las mismas oportunidades, pero el discurso, la narrativa no va por ahí. La equidad de género y el feminismo busca visibilizar las capacidades de las mujeres, es decir, que no es que queramos estar a la par que el hombre, es decir, que tenemos las capacidades para estar a la par, arriba, abajo, dependiendo el contexto. Y hay muchos programas y apoyos que buscan justo la equidad de género, pero también son todos contradictorios. Por ejemplo, en algo tan sencillo como el derecho a decidir, sigue penalizado el aborto aquí en el Estado de México, y eso es fundamental para que exista equidad. Así como se puede decidir si ser o no pues madre, también, disculpen, también de esa manera lo pueden decidir los hombres, si ser o no padres. Entonces, más que profundizar en la equidad de género, creo que tendríamos que profundizar en si de verdad estamos reconociendo a las mujeres como seres independientes y autónomos, y ya después de eso decir ahora sí, ok, ¿en qué puntos no están siendo visibilizadas de la misma manera y qué podemos hacer o de qué manera podemos contribuir para que lo haga? Pero no queriendo ponerlas en una balanza de ya, los dos son iguales, los dos van a crecer de la misma forma, porque volveríamos a lo mismo, entonces no se estarían reconociendo capacidades distintas ni valías distintas. Excelente, muchísimas gracias, Arlet. Nuevamente la felicito. Gracias, señor presidente Enrique Novoa. Muchas gracias, licenciado José Luis Rojas. Pues bueno, Arlet, ya vas de gane, ya pasaste 2 sinodales. Y bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas un poquito más técnicas, no tan quizás referenciales a tu tesis como tal, sino un poquito más a tu carrera y a la elaboración de tu mismo documento. Al momento en el que tú dices, voy a hacer tesis y haces tu registro, seguramente te planteaste, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cómo se hace una tesis? ¿Cuál fue el camino que tú tomaste cuando empezaste este camino? Lo primero era que yo estaba pensando en que cuando saliera a la vida laboral, qué enfoque le iba a dar o a qué me iba a dedicar, y siempre me han interesado los temas de género y feministas. Entonces me puse a investigar si ya existían medios que tuvieran ese enfoque. Descubrí que sí hay medios con enfoque, pero solamente de género, pero no feministas. Y tuve acercamiento con un medio que se llama LatFem, que es argentino, y ellas traían esta propuesta de
periodismos distintos, de periodismos con activismo, de periodismos feministas, ellos con una narrativa totalmente distinta, y me interesó bastante. Entonces, al comenzar a hacer el análisis aquí en México, me di cuenta que algunas de las ideas que ellas planteaban sí podrían empatar en México, pero también habrían otras que no. Entonces, de ahí comencé a delimitar cuáles podrían ser, aunque sea solo una, que sí empatara, y ahí comenzar mi ruta de investigación. Ok, respecto a eso, justamente me quedaron varias dudas sobre tu delimitación, porque sentí un poquito abierta tu investigación. Creo que un poquito más delimitada te hubiera dado un poquito más de enfoque. Platícame un poquito, ¿cómo está tu delimitación y cómo llegas a eso? Ok, dentro de mi limitación, yo tenía 3 puntos. Permítanme un momento. Tenía 2 puntos, perdón. El primero era la propuesta. El tema como tal es una propuesta: crear un periodismo feminista que tuviera transformes en la sociedad de forma consciente o reflexiva. Y el otro punto era estaban más unidas a que este proyecto se pudiera volver en un futuro algo sostenible. Era una propuesta de que podría convertirse quizá en un medio de comunicación. Entonces no podría por eso delimitar a cosas tan específicas, porque dentro de los medios también se pueden plantear narrativas distintas, pero lo que sí puse es que deberían existir estrategias dentro de la organización que cumplan con los objetivos de la agenda feminista. Entonces, pues siento que en eso se basa toda la investigación, que si aprendemos a cambiar los enfoques dentro de las estrategias editoriales, ya lo podemos llevar a la práctica en como mencionaba, en quizás un medio o en un proyecto periodístico. Tu delimitación espacial, ¿cuál sería? La delimitación espacial era lo que mencioné al principio del periodismo feminista como una transformación social consciente o reflexiva, y la temporal era lo de a corto, mediano plazo poder cambiar las estrategias de una organización editorial. Ok. Dentro de tus objetivos, señalas que uno de tus objetivos es crear un manual transversal. ¿Este manual dónde lo podemos encontrar? El manual es todavía, en general, la investigación es todo el antecedente del manual. Por eso está la propuesta de hacer medios de comunicación desde un enfoque interseccional, y cuáles son los temas a plantear, y todo desde un lenguaje inclusivo, pero aún no se lleva como al otro plano de ya tenerlo, sino que esas son las bases para poder crear ese manual. Ok. Sí, en algún momento cuando empecé a leer tu tesis y vi que ibas a hacer un manual, me entusiasmé mucho porque hay mucha gente que estamos desinformadas y realmente creo que un manual ayudaría a esto que ya le comentaste a los demás miembros del sínodo, como a que entendamos, ¿no? Desde lo cerrado que puede ser nuestra mente, a lo mejor en determinado momento como mismos varones o educados desde un matriarcado, etcétera, a combatir ese tipo de pensamiento y liberarlo a final de cuentas, ¿no? Pero una vez que terminé de leer el documento, me quedé como que buscando el manual. Entonces, no sé ahí a lo mejor la forma en cómo se redactó el objetivo, quizás me desvierte un poquito del camino. Otra cosa que me surge de duda, mencionas que otro de tus objetivos es analizar la profesión. ¿Qué tipo de análisis y cómo lo planteas al final de tu documento, este análisis? Los resultados.
los resultados. Ok, con analizar la profesión me refería a lo que planteaba al principio. Si cuando estamos narrando las noticias lo hacemos desde la ética del periodista o desde qué enfoque lo estamos haciendo o de qué manera ya se ha tergiversado el término del periodista o del periodismo. Entonces, es también parte de la propuesta, ver si los contenidos que están narrando los periodistas, si lo están haciendo desde su profesión o solo desde sus ideologías o su convicción. Entonces, analizar la profesión es ya cuando tenemos planteado ese término de los periodistas actuales no lo están basando todo desde su profesión, sino dicen, bueno, ya estoy al mando de un medio importante o ya tengo una gran audiencia y más que narrar con ética, lo voy a narrar como las cosas que yo creo o las cosas que yo pienso. Y pues el periodismo feminista te dice que no, que también tenemos que tener un manual, unas bases, un criterio, tal vez no objetivo, o bueno, sí objetivo, pero no objetivo de decir yo estoy neutral, sino objetivo de decir mi pros es a favor de las mujeres y entonces todos los que yo narre va a ser a partir de esa perspectiva. ¿Tu análisis es cualitativo o cuantitativo? Es cualitativo. Ok. Otra palabra que vi que usas mucho, la palabra ortodoxo. Para ti, ¿qué es ortodoxo? Lo ortodoxo son las ideologías tradicionales. En eso lo basé, en las formas de narrar. Tal vez estoy siendo un poco repetitiva, pero siempre en el periodismo, desde que nos lo enseñan, nos dicen que tiene que ser objetivo y neutral, y esa es una ideología ortodoxa, porque tal vez en algún tiempo cuando inició sí estaba válida esa opción, porque no se sabía qué esperar con tener medios de información, ¿no? Que se convirtieron en masivos, pero ahorita y con los problemas de las sociedades actuales ya no podemos seguir implementando esas ideas de tenemos que estar alejados de lo que está pasando, tenemos que tener una redacción cerrada, no tenemos que estar a favor de nadie, ¿no? Ya tenemos que empezar a ver los medios como algo que nos van a dejar monetizaciones a futuro, sino también de, bueno, aunque no recibamos nada, pero estamos siendo, estamos compatibilizando nuestros pensamientos con lo que estamos planteando. Ok. Ahí mismo también en tus objetivos nos comentas que uno de ellos es evaluar el periodismo feminista. ¿Cómo evalúas tú esto? ¿O utilizaste algún instrumento? Sí, como dije, hice más una evaluación cualitativa. Entonces era como los pros y contras de poder llevar a cabo un medio que tuviera solamente una agenda feminista, si sería bien recibido, si tendría igual muchos prejuicios, si habría periodistas que quisieran sumarse a esta idea o si dirían no, sobre todo porque existe mucho la idea de que los temas de las mujeres tienen que ir con las noticias rosas o con las noticias ligeras. Entonces, si yo planteaba un medio, que tuviera una agenda feminista con temas serios, pues entonces, ¿qué podrían llegar a pensar la sociedad de este proyecto? Si vamos a pensar que tú ves desde afuera ya tu producto, que es ¿cómo dirías que esto le va a ayudar a alguien a modificar el tipo de pensamiento a lo que tú quieres conducirlo? ¿Cuál sería el punto que
que lo dirigiría a eso? O sea, la médula de este libro, lo más importante para ti en este libro, ¿qué sería? Creo que como espectadora sería lo mismo que me impulsó a mí, que es la curiosidad de ver si existen más enfoques dentro del periodismo. Cuando nos están enseñando de periodismo y de comunicación, siempre nos dicen que, o nos van haciendo un acercamiento más a, puedes enfocarte en la cultura, puedes enfocarte en los temas políticos, en los temas deportivos, y siempre nos los dan con una misma mirada, inconscientemente, que es la mirada androcéntrica. Y entonces sí llamaría la curiosidad de cómo es un periodismo feminista, ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿De qué manera puede hacer cambios? O para empezar solamente de qué está hablando. ¿Es una nueva mirada, un nuevo enfoque? Entonces sí podría contribuir a que exista ese acercamiento solo para saber qué es lo que me están proponiendo. Ok. ¿Diferencia entre periodista y comunicólogo? ¿O es lo mismo? En muchas cuestiones, ¿no? El periodista, perdón, se basa más en los datos, en el análisis, en, como decía al principio, encontrar metodologías para compartir información valiosa. El comunicólogo, parte de su educación es las ciencias de la comunicación y cómo a partir de distintas ramas o distintas herramientas va a poder compartir su mensaje. En este caso se hace una unión del periodista y el comunicólogo social, es decir, todo el enfoque a través de la transformación de la sociedad, pero los comunicólogos o los periodistas también pueden tener como vertientes distintas que no se van a alejar de compartir información o de darla, pero sí de las herramientas y metodologías que estén ocupando. Perfecto. Justo llegaste a la siguiente pregunta. Me dijiste que el periodista busca o usa metodología para llegar a su investigación. ¿Cuál fue tu metodología para esta tesis? Ok. En lo que me basé fue en una recolección de información. No hice una investigación de campo, no recurría a los lugares, sino todo fue a partir de una metodología de investigación a través de libros, a través de análisis, a través de más del enfoque de cómo yo lo estaba pues mirando. Entonces, en eso se basó la metodología de cómo, sí, de eso. ¿Dirías que tu metodología fue inductiva o deductiva? Fue más inductiva porque al principio no sabía qué era lo que me podía esperar o qué era lo que iba a conocer. Entonces me fui basando más en a partir de las cosas que estaba aprendiendo, cómo las iba interpretando. Ok. Pues bueno, creo que sería todo de mi parte. Y antes de que nos vayamos a deliberar, pues quiero felicitarte por este producto que nos entregas. Yo me lleno de mucho orgullo cada que agrego uno de estos a mi biblioteca, porque afortunadamente pues ya tengo varios alumnos que me han incluido en este proceso y para mí es maravilloso ver estos libros en mi biblioteca, pero nunca se comparará a ver el mío propio en mi biblioteca. Entonces, que este libro esté en tu biblioteca más importante de tu casa y que toda la gente que pues es tu amigo, tu familia, se sienta muy orgulloso. Y ojalá que, como el maestro Rojas señaló, pues no sea el primero, que haya uno segundo, que incluso se vuelva más masivo. ¿Vale? Pues bueno, será todo de mi parte. Les voy a solicitar a los miembros del sínodo que salgamos y nos unamos en el Meet para la deliberación. Y a los demás asistentes, pues les ruego puedan esperar por nosotros y regresamos en unos minutos.
Muchas gracias. Gracias.